Hola a todos, ya estamos aquí como cada domingo. Estaba deseando que llegara para contaros mi siguiente consejo o mi siguiente tip. Ya os comenté que los tenía organizados para daroslos cada semana, pero sí que acepto que me planteéis cualquier tipo de tema para que yo pueda explicaroslo o aconsejaros. Y hoy vamos a hablar de lo que yo le llamo mi ley del espejo, la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? Bueno, pues la ley del espejo afirma que todo lo que hay en nuestro mundo exterior, todo lo que hay en ese mundo que vemos a través de nuestros ojos, refleja o es o actúa como un espejo para nosotros. Ese espejo va a reflejar nuestra propia luz y nuestra propia sombra, es decir, lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta. En definitiva, nuestro mundo interior. Al entender esta ley del espejo, descubrimos que no somos víctimas de nada ni de nadie, sino solo de nosotros mismos. Nosotros somos los que creamos ese reflejo. De nosotros depende cómo interpretar, cómo actuar o cómo ver nuestra realidad y actuar ante lo que nos vaya sucediendo o lo que vayamos sintiendo. De repente, cuando entendemos esa ley del espejo, se transforma nuestra vida. Nos damos cuenta de que los problemas los transformamos en fuentes de aprendizaje, porque todos aquellos problemas ante los que nos exponemos nos damos cuenta o sacamos de ellos lo que nos pueden enseñar y lo utilizamos para un futuro. También esas emociones negativas que nos pueden surgir cuando alguien nos habla o cuando escuchamos algo que no nos gusta, pues nos van a servir para sanar algo que tenemos nosotros, que no hemos descubierto y que tenemos que sanar o que tenemos que solucionar. Con esto abrimos las puertas de nuestro autoconocimiento, porque al final empezamos o entendemos que lo que nos molesta de los demás es algo que tenemos que solucionar en nosotros mismos y que no hemos visto o que no queremos ver. Los demás siempre van a mostrar algo que tú tienes que sanar, que tú tienes que permitir o que tú tienes que liberar en ti. Al sanar nuestro interior es como una magia, y cuando la sanamos, de repente ese reflejo del mundo exterior cambia totalmente, se transforma. Nos damos cuenta de que tenemos un gran potencial a la hora de transformar nuestra realidad. Y entonces me podéis decir vosotros, bueno, Alicia, ¿y para qué o cómo utilizo yo esta ley del espejo? Y yo te digo, bueno, pues la puedes utilizar para muchas cosas, ¿vale? La puedes utilizar bien como fuente de autoconocimiento personal, es decir, cuando empiezas a ponerla en práctica y cuando empiezas a identificar cosas que tú ves en esa ley del espejo, pues empiezas a crecer interiormente porque empiezas a descubrir cosas en ti que antes no sabías. También la puedes utilizar para hacer consciente lo inconsciente, es decir, cosas que tenemos en nuestro inconsciente y que no hemos visto, de repente lo hacemos consciente y a partir de ahí empezamos a actuar. Para descubrir también aquellas cosas que nos hacen sufrir, que hay muchísimas cosas que nos hacen sufrir y pasarlo mal y no somos conscientes de ello. Para encontrar el equilibrio en nuestra vida, porque muchas veces nos posicionamos en los extremos y eso no es bueno, entonces al final encontramos ese punto de equilibrio donde situar nuestras emociones o nuestros conocimientos y así poderlos utilizar de forma que nos favorezca a nosotros mismos. Y si no, pues para encontrar nuestra propia paz interior, es decir, para encontrar nuestra fuente de sabiduría, nuestra serenidad, nuestra tranquilidad y todo aquello que nos aporte bienestar a nosotros mismos. Una vez sepamos que al utilizarla vamos a descubrir en nosotros una serie de cosas que nos van a producir o nos van a provocar un bienestar, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo usar esa ley del espejo? ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo descubro estas cosas? Pues bien, a partir de ahora haremos un ejercicio.
Este ejercicio va a consistir en que cuando habléis con alguien, cuando os deis cuenta de que alguien despierta en vosotros una sensación de rechazo, una sensación de rabia o algo que te gustaría cambiar, es en ese momento donde te tienes que parar y decir, vamos a ver, hombre, evidentemente cuando estéis in situ no, pero una vez lo hayáis identificado, por ejemplo, pues tenéis una conversación con alguien y hay algo que os ha molestado, llegáis a casa o mientras vais a casa andando o en coche o como os encontréis, decir, oye, ¿por qué me ha molestado esto? Y entonces te sitúas como si estuvieras delante de un espejo y te preguntas, ¿qué refleja ese espejo en mí? ¿Qué es lo por qué esta situación me ha provocado a mí este malestar? Y entonces te vas a encontrar ante 4 situaciones. Son 4. O bien una similitud, o bien vamos a encontrar nuestro lado opuesto, o bien encontraremos algo que a ti te hacen que no te gusta, pero tú haces a otras personas, o bien os vais a encontrar ante unas expectativas que esperáis de esas personas y os chocáis con la realidad. Esas son las 4 situaciones y os voy a explicar cada una de ellas. La primera refleja la similitud, es decir, yo estoy hablando con alguien, me molesta eso que está diciendo o yo veo cómo actúa alguien y me molesta muchísimo y yo no sé identificar el porqué. Pues me paro a pensar y me doy cuenta de que lo que refleja es algo que no me gusta de mí, que no quiero ver, me muestra mi lado oscuro. Entonces yo, al verlo en esa persona, siento un rechazo, porque me estoy viendo reflejada en esa persona y no quiero aceptarlo. ¿Qué necesito hacer en estos casos? Cuando me ocurre que lo que encuentro en ese reflejo es similitud, lo que necesito es aceptar que lo que estoy viendo en esa persona es algo que yo tengo y que no me gusta, y una vez que yo lo haya aceptado, sanarlo y transformarlo. Es decir, si yo veo que esto no me gusta, que esto genera en mi malestar y que es algo que yo hago, voy a aceptar que yo lo tengo y voy a poner una solución y voy a cambiarlo. La segunda situación que se nos puede mostrar delante de ese espejo es que se muestre nuestro lado opuesto. Es lo que yo le llamo la balanza. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta el orden y me encuentro de repente ante una persona que es súper desordenada. ¿Qué ocurre? Que eso me provoca un rechazo. ¿No? Es como, no lo puedo ver. O yo soy súper generosa y de repente me encuentro con una persona súper tacaña y yo siento rechazo hacia esa persona. Pues seguramente yo ese rechazo no lo estoy sintiendo, no es que yo sea mejor persona, es que yo estoy en el lado opuesto de esa persona. Orden, desorden. Ser generoso, ser tacaño. Entonces lo que tengo que hacer es buscar mi equilibrio. No puedo ser tan generoso, tampoco tan tacaño. Voy a situarme en el centro, voy a sanarme, voy a equilibrarme y de esa manera no provocará en mí ese sentimiento de rechazo y tampoco provocará esa sensación que a mí no me favorece. Vamos a la tercera. La tercera situación que nos podemos encontrar es algo que me están haciendo, que no me gusta, pero que yo hago a terceros. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que me lo está poniendo todo muy complicado. Un compañero que me hace que mi horario de trabajo sea un infierno porque todo me lo complica. Y yo no lo entiendo porque yo no actúo así con esa persona. Entonces me duele, siento impotencia, pero al final me doy cuenta, me paro, pienso y digo, oye, pero ¿haré yo eso con los demás? Porque es que resulta que después llego a casa
Y toda esa situación que yo he vivido y que no me ha gustado, al final la reproduzco con mi pareja. Llego enfadada y lo pago con ella o con él. Con mis padres, porque estoy impotente y al final estalla mi rabia en ellos, o con un hermano o con un amigo. Y al final pues estás haciendo lo que a ti te están haciendo y eso es lo que te está provocando ese malestar. No lo hagas. Acepta lo que la otra persona hace, perdónalo, pero no lo hagas tú con los demás porque al final estás actuando como esa persona y no te está favoreciendo, porque eso también te provoca dolor, te hace daño. Y por último, la cuarta situación. Expectativas en frente o en contra de la realidad. Es decir, idealizas a una persona y quieres que esa persona sea como tú quieres que sea. De manera que se dispara tu necesidad de controlar las situaciones. ¿Cómo sanamos esto? Pues lo sanamos aceptando la realidad y dejando que el mundo cambie, que las personas sean como tienen que ser y que todo actúe como tiene que actuar. Y en definitiva, estas serían las 4 situaciones que nos encontraríamos y esto sería todo lo que yo llamo la ley del espejo. Entonces, mi propuesta para esta semana es que identifiquéis todas esas cosas que os provocan ese rechazo, ese malestar, todas esas situaciones, cuando habláis con una persona, cuando veis una actuación en alguien, que la identifiquéis y que os miréis a ese espejo y os pongáis en la situación, en una de las 4 situaciones que yo os he dicho e intentéis sanarla. Os aseguro, que os vais a dar cuenta de que son muchísimas cosas las que tenemos que sanar, muchísimas cosas identificaréis que no os habéis dado cuenta hasta ahora y podréis mejorar vuestro día a día. Y con esto me despido un domingo más. Como siempre, os digo a todos aquellos que no estéis suscritos a mi canal, que os suscribáis a mi canal, que activéis la campanita de notificaciones, que los que queráis también me podéis seguir en redes y que todas aquellas preguntas que tengáis, todas aquellas dudas o todo que queráis consultar y que no sabéis con quién hablar y que necesitáis un apoyo, que lo podéis hacer aquí, ¿vale? Que estoy aquí, podéis contactar conmigo por alguna de las vías que os he mostrado y que nada, que tengáis una feliz aprovechar semana. Este consejito de hoy para seguir transformando cosas en vosotros y para seguir mejorando vuestras vidas. Un besito a todos, os quiero mucho.